La persona tiene que reconocer cuáles son los síntomas. Entonces, generalmente es un dolor de pecho opresivo. Las personas lo describen que es como si se parara un elefante encima. Ese dolor se puede irradiar al brazo, a la mandíbula, a la espalda o aquí a la boca del estómago. Cuando la persona identifica estos síntomas, la persona lo que tiene que hacer es llamar al número de emergencias del municipio. Si no tiene esa posibilidad, entonces hay que acudir rápidamente al servicio de urgencias, pero si se hace un tratamiento a tiempo, va a tener menos consecuencias. Hay que hacerle una rehabilitación cardíaca, hay que hacerle un control de factores de riesgo, administrar los medicamentos y ese paciente puede llegar a tener una vida normal. Bienvenidos a este espacio. Vamos a conversar acerca de las patologías tiempo dependientes. Una de ellas, el infarto agudo de miocardio, una patología en la que el tiempo es vida. Para conversar acerca de este tema tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Carlos Andrés Jiménez, médico, especialista en farmacología clínica y tiene una amplia experiencia en patologías tiempo dependientes. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias, Alejandra, por invitarme. Estoy muy contento de estar en este espacio. Bienvenido siempre. Bueno, doctor, para comenzar a conversar de este tema, ¿nos puedes comentar qué tan frecuente es en nuestro medio? ¿Por qué se genera el infarto y cómo se puede identificar? Bueno, es muy importante porque es la primera causa de mortalidad en Colombia. Por eso estamos haciendo este tipo de campaña hacia la comunidad para que estén informados. Se genera porque en realidad el infarto lo que se produce es un taponamiento de una arteria. Ese taponamiento de una arteria lo que va a hacer es que no llegue oxígeno ni nutrientes a alguna parte del corazón. Entonces, pues tiene riesgo de morirse esa parte y de sufrir una lesión al corazón. ¿Cómo podemos llegar a identificar que una persona está cursando por un infarto agudo de miocardio? Por el dolor. Entonces, la persona tiene que reconocer cuáles son los síntomas. Entonces, generalmente es un dolor de pecho opresivo. Las personas lo describen que es como si se parara un elefante encima. Ese dolor se puede irradiar al brazo, a la mandíbula, a la espalda o aquí a la boca del estómago. Cuando tienes un dolor así similar, muy posiblemente es infarto. Las personas hablan de preinfarto. ¿Esto realmente existe? ¿Cómo podemos abordar este concepto? Por lo general, cuando hablan de preinfarto, están muy relacionados más como a la angina. Sí, es ese dolor anginoso, que es como ese dolorcito que tienes en el corazón cuando caminas y tienes dolor. Hablan que le dio un preinfarto. O cuando acuden al servicio de urgencias y tenían otro tipo de infarto y simplemente no le hicieron algún tipo de tratamiento agudo en ese momento, sino lo derivaron para después, lo llaman como preinfarto. Pero en realidad, todo es un infarto. Comprendo, doctor. Y cuando estamos hablando del infarto, ¿cómo podemos llegar a prevenir? ¿Se puede prevenir tener un infarto? ¿Y cómo puedo protegerme ante ello? Claro, se puede prevenir. Generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos factores de riesgo, ¿sí? Los modificables y los no modificables. Los no modificables son esos que tú tienes como la genética, si tienes familiares que tenían algún tipo de infarto, o además la edad, a medida que también vas aumentando de edad, puedes ir creciendo ese riesgo de tener un infarto. Y los modificables, que son si tienes colesterol alto, si tienes hipertensión, si tienes el azúcar alto o si tienes dislipidemia, son factores que de una u otra forma tú los puedes modificar. ¿Y cómo los modificas? Cambiando tu estilo de vida, acudiendo a controles médicos para controlar esos factores de riesgo. Súper importante todo lo relacionado a hábitos de vida saludable, que nos estás contando. ¿Cómo pueden las personas identificar que está cursando con un infarto agudo de miocardio, pero que tienen unos síntomas que no se parecen mucho a lo que ya nos comentaste? Bueno, hay unos síntomas que no son típicos y lo llamamos dolor atípico. Entonces, por ejemplo, en los pacientes diabéticos muchas veces pueden que no tengan esos síntomas plenos porque tienen algún tipo de alteración ya en los nervios. Entonces, hay que estar muy atentos, por ejemplo, si tienen una gastritis que no se les quita, que se les empiece nuevamente, de repente. Eso puede ser un infarto también, entonces hay que estar atentos. ¿Qué se debe hacer cuando la persona identifica estos síntomas típicos o atípicos? Cuando la persona identifica estos síntomas, la persona lo que tiene que hacer es llamar al número de emergencias del municipio. Si no tiene esa posibilidad, entonces hay que acudir rápidamente al servicio de urgencias. Mientras tanto, entonces hay que calmar a la persona, hay que sentarla, desabotonarle la ropa,
no administrarle nada, preguntarle si tiene un antecedente cardíaco o no para saber efectivamente, anotar el tiempo de inicio de los síntomas para el institucional médico. Y cuando esa persona llega a urgencias, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa después de que sucede toda esta crisis? Cuando esa persona llega a urgencia hay dos posibilidades, ¿sí? Hay dos tipos de infarto y uno lo mira en el electrocardiograma, en el trazado que a ti te toman cuando llegas a urgencias. Entonces, ese electrocardiograma te va a permitir determinar el tratamiento. Si yo tengo la disponibilidad de la tecnología en la institución y es un taponamiento completo de la arteria, posiblemente lo lleven a hacerle una angioplastia, que es meterle un catéter hasta el corazón y destapar la arteria. Si esa institución no tiene esa tecnología o si tengo esa tecnología más lejos de 120 minutos, yo voy a decidir en ese momento ponerle un trombolítico al paciente, que es un medicamento por la vena que llega hasta el corazón y destapa la arteria. Doctor, ¿cómo es la vida de esa persona después de todos sus procedimientos? Bueno, va a depender del compromiso que haya tenido el corazón, va a depender del tratamiento que se le haga, pero si se hace un tratamiento a tiempo, va a tener menos consecuencias. Hay que hacerle una rehabilitación cardíaca, hay que hacerle un control de factores de riesgo, administrar los medicamentos y ese paciente puede llegar a tener una vida normal. Exacto. ¿Un mensaje final para cerrar el espacio? Bueno, es muy importante que ustedes reconozcan los síntomas, controlen todos sus factores de riesgo, tengan una vida activa, no fumen, disminuyan su ingesta de alcohol y es muy importante que tengan en la cabeza que tiempo es corazón. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Recuerden que entre todos construimos un municipio más saludable.